La gloria de Dios. Primera de Juan 2:7 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece con vosotros. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta ahí. Bueno, ustedes saben que venimos haciendo un recorrido desde el capítulo 1, viendo cómo el apóstol Juan está dando a conocer en su carta a Cristo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Él le llama el Verbo, que ahí hay un misterio, que es el misterio de la Trinidad, evidentemente. Y el apóstol Juan, pues, fue uno de los escogidos por Dios para aquel primer grupo de discípulos que empezaron a recibir la verdad de Dios en carne. Él dice que el Verbo se nos manifestó, dice. Se hizo carne y lo tocamos. Lo que nuestros ojos han podido ver, nuestras manos han podido palpar. En lo tocante al Verbo de vida, dice, eso comunicamos. Ellos recibieron comunión directa con el Padre por causa de que Jesucristo se hizo carne. Entonces, como hemos venido diciendo, no hay intermediarios. Usted sabe que en el mundo todo va a través de intermediarios. Y las cosas, cuando ya hay intermediarios de por medio, además de que hay unos intereses personales y propios, que son los que dañan el asunto, aparte de eso, pues ya el receptor no le llega puro el producto, el artículo. Con lo de Dios, el enemigo ha querido hacer lo mismo. Se han metido muchos intermediarios a negociar con algo que es puro y santo, que es su palabra. El apóstol Juan le dice a ellos que ustedes sepáis que lo que nosotros, en primera persona, hemos tocado, eso es lo que os estamos comunicando. Aquí no hay intermediarios. Para que la comunión que tenemos nosotros con ellos, con el Padre y con el Hijo, ustedes también la tengáis. Queremos que vuestra comunión sea con nosotros, porque no tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Eso se llama honestidad. Eso se llama pureza, franqueza. Eso es un corazón puro, donde nace el amor limpio. Donde el amor, cuando nace de un corazón limpio, de fe no fingida y de conciencia limpia, entonces cuando manifiesta lo de Dios sin intermediarios. Por eso no hay nada más honesto, puro y seguro que tratar con Dios a través de la Escritura. Hoy podemos venir aquí y escuchar al hermano Oscar, porque entre comillas eso es lo que hacemos. Pero hay algo más seguro, que tú te metas con tu Biblia en tu cuarto y en tu intimidad y hables con él por su palabra. Eso será siempre lo más seguro que exista. La Escritura no cambia, la Escritura no varía. Los hombres cambiamos y variamos y nos vendemos. El apóstol Pablo dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo, ¿eh? Entonces el apóstol Juan está transmitiendo todo eso y después, cuando empieza el capítulo 2, empieza a dejar claro de que no podemos decir que no tenemos pecado.
hay inmundicias en nosotros porque el bautismo que a nosotros nos han regalado por su gracia, que es el bautismo de la cruz, hemos entrado a ese sacrificio, pues no quitando las inmundicias de la carne, estuvimos viendo por el apóstol Pedro que siguen ahí. Entonces tenemos que reconocer que en nosotros está ese deseo que se declina hacia el pecado. Es su tendencia natural, porque la naturaleza caída es pecaminosa, pero nos han regalado una nueva, es la de adentro. Nos han dado el Espíritu de Cristo, un espíritu diseñado con ingeniería celestial, puro, diseñado para obedecer en todo momento y nunca pecar. Lo han vaciado en Cristo, que es el molde. Le han dado toda la estructura y de ahí lo cogieron, y cuando tú creíste, ¡plá!, te lo metieron en el espíritu y te sellaron con el espíritu de la promesa, dice la Biblia, sellado con el espíritu de la promesa. Ese espíritu mora también en nosotros, además de esta carne. Amén. Y eso es lo que el apóstol Juan dice en el capítulo 2, y por ahí empieza. Si decimos que no tenemos pecado, dice, hermano, le hacemos al mentiroso. Eso estamos viendo en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Porque ya Cristo ha pagado con nosotros. Gloria a Dios. Dios no te va a hacer pagar otra vez el pecado que Cristo te perdonó. Un injusto sí, igual que los intermediarios, ¿no? Un injusto puede ser que tú le digas, mira, mi madre te pagó ayer pan, dice, no me lo pagó, pues toma, y te lo cobra 2 veces. Aprovecha el viaje de tu ignorancia. Pero uno que es justo no hace eso. Y Dios es justo. Y cada vez que tú confiesas lo que eres, Dios dice, no pasa nada. Ya Cristo ha pagado por ti. Estas cosas se han escrito para que no pequéis, dice el apóstol, pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. A Jesucristo es justo. Ahora, hemos seguido avanzando. Y aquí en el capítulo 2 hay algo que es donde yo me quiero parar y hacer un poco de énfasis. Porque en nosotros están las tinieblas de la carne, que es donde se esconde el pecado. Nosotros tenemos que ir poco a poco confesándoselas a Dios. Y eso es una labor, eso es un proceso. Tú vienes a Cristo y en el momento que tú vienes, a tiempo real, eres justificado, regenerado y santificado por esa criatura que meten en ti. O sea, en el cielo ya se acabó tu registro humano. Tu vieja criatura es escondida en Cristo y desaparece. Todo lo que el cielo sabe de ti es que tú eres santo, que tú eres puro, que eres inocente. Pero eso, ¿cómo puede ser? Porque la vida de Cristo, tus 33 años aquí, lo cortan y lo aplican a la tuya, y entonces ahí aparece todo inmaculado. Su sangre ha rociado toda tu vida, y el Padre no puede ver nada indecente en ti, porque lo que ves a Cristo. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos arriba. Ahora aquí abajo, como todavía esto sigue trabajando, pues entonces hay dos naturalezas que simultáneamente interactúan. Nosotros tenemos que aprender por la Biblia que tenemos que poner nuestro corazón en eso que ha sucedido arriba y mirar continuamente al registro que hay de nosotros arriba por el sacrificio. Ese es el enchufe que nos tiene a nosotros enchufado arriba, el sacrificio perfecto, que es la cruz. Mientras que la otra naturaleza va haciendo de la suya, yo estoy mirando la de arriba. Y como simultáneamente ya ha pasado algo a todos los efectos, es que he sido justificado. Ahora, si me dejan aquí como me han dejado, porque a otros se los han llevado, pero a nosotros nos han dejado. ¿Qué pasa? Es el proceso que la Biblia llama la santificación. Dios va a hacer algo asombroso. Y es que la perfección de Cristo viene a morar a esta vasija imperfecta, y a través de un proceso en la línea de tiempo, ¿no? De espacio-tiempo, que desde que nosotros hemos conocido al Señor hasta el día de hoy, se va gestionando y manifestando esa perfección de Cristo en nosotros, en estas vasijas de barro. El apóstol Juan dice, tenemos este tesoro, dice, pero en vasijas de barro. ¿Para qué? Dice, para que la excelencia del poder sea de Él y no nuestra. Es así, y siempre estamos a ver de qué forma rebañamos un poquito de gloria, porque el yo quiere. Y el yo hay que decirle, mire usted se tiene que ir a la cruz, y no quiere. ¿Ah?
como cuando el Kiri le dice al Pipo, Pipo, venga para allá. El Pipo va para allá, pero el Pipo no quiere. Pipo quiere estar allí con nosotros. Pero obedece, ¿eh? Es muy obediente. ¿Qué sucede? Claro, empieza a trabajar ese proceso de luz. Pero tenemos ahora que entrar en esta realidad. Las tinieblas que hay en nosotros no quieren que se manifieste la perfección de Dios. Entonces ahora vamos corriendo como en dos líneas. Una es la realidad que hay en mí, que mi boca muchas veces la confiesa, pero otra cosa es mi corazón. Y entonces ahí dice el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué es lo que pasa? Que todavía hay tinieblas ahí. ¿Entendéis eso? Ahora, a ti y a mí nos han injertado, como dice el apóstol Pablo en la epístola de Romanos 11, somos como ramas que han sacado de otro árbol, él lo llama un olivo silvestre, y la han injertado en un olivo natural. Yo no sé si habéis visto alguna vez eso, se corta la rama, se le hace como una especie de hendidura. Ahora se coge otra rama de otro de eso, se injerta ahí y se le pone un adhesivo y se deja. Al tiempo eso coge. Ahí hacen los... Y el apóstol Pablo dice, ustedes sois ramas silvestres, que habéis sido injertadas en el buen olivo en contra de naturaleza. Porque tu naturaleza es pecaminosa, estás metido en algo que es santo. En algo que sus ramas son santas. Y tú has venido a ser injertados en el buen olivo, dice el apóstol Pablo. Entonces, claro, al ser injertado en el buen olivo, yo muchas veces no registro que en ese olivo hay una cabeza. ¿Qué cabeza es la de la iglesia? Es Jesucristo. Pero yo vengo con mis tendencias caídas, con mi forma de proceder, con mi forma de elaborar las cosas y con mi ideal y con muchas cosas, y yo ahora en contra de naturaleza me meten ahí y ahora yo tengo que empezar a emprender que todo eso me tiene que ir cayendo porque son las tinieblas que yo traigo en mí mismo. En ese olivo hay una cabeza, se llama Jesucristo. Entonces yo cuando me injertan en ese olivo se me empieza a decir, oiga usted aquí no puede aborrecer a nadie, usted aquí no puede tener nada en contra de nadie. Hombre, pero ¿cómo que no? Si esta persona y el otro, todo eso se acabó ya. No, pero yo llevo razón, o la lógica dice, pero esto no puede ser. No entiendes del espíritu todavía que eres. ¿Os acordáis cuando el apóstol, cuando Jesús fue a Samaria y lo echaron de allí? Samaria fue en Gádara. Hay una parte, no me acuerdo bien, donde fueron a echar a Jesús y le dice Juan, Señor, mandamos fuego del cielo ahora mismito que caiga y los consuma todos. En Gádara, fue en Gádara. Y Jesús lo mira y le dice, oh, ustedes todavía no sabéis el árbol donde os han metido, ¿eh? Eso no, porque reaccionó su naturaleza natural. Pero la naturaleza natural es caída. Y ella quiere sacar la espada y no dejar títere con cabeza. Además tenía un argumento extra y es que estaban echando al Señor. El Señor, oye, le dijo el Señor, ustedes no sabéis del espíritu que soy. Como os deje yo la batuta de la obra 2 minutos, me arrasáis con todo el mundo y me dejáis la obra, me asoláis todo esto. Porque eso está en nosotros. Ahora el apóstol Juan dice esto, el que dice que anda en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. ¿Cómo es posible eso? Hace falta un registro en nuestro espíritu de que vayamos a la cruz y entendamos en el cuerpo en el que hemos sido injertados. Es propio que en nosotros se mueva eso, ¿eh? O sea, no es decir que vamos a llegar y automáticamente vamos a entender la santidad de Dios y vamos a ser angelitos en la iglesia o en el grupo, no es imposible. Pero cuando tú lo vas a procesar, cuando el Espíritu de Dios lo procesa por tu espíritu, vas filtrándote todo eso, tú vas cogiendo sentido de cuerpo. Es como cuando los políticos que dicen que son buenos se les dicen, este hombre tiene sentido de Estado, mira por la nación.
son gente que tiene moralidad. Si en un momento dado tienen que coger y dimitir, dimiten, porque lo que buscan es lo mejor para la nación, lo mejor para la ciudadanía. Sentido de Estado. ¿Nosotros tenemos sentido de cuerpo? ¿O están todavía nuestros intereses interactuando? Y cuando miramos lo mejor para el cuerpo, es que estamos conectados a la cabeza. Porque la cabeza lo que busca es que lo mejor para el cuerpo. La cabeza no ataca a los miembros. La cabeza le da órdenes a los miembros. Y muchas veces hemos llegado al cuerpo y no se nos ha enseñado que tenemos prioritariamente que buscar nuestro lugar en el cuerpo para ser eficaces. Pero llegamos con un montón de cosas que le pertenecen a la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra forma de vivir ha sido autónoma, independiente. Satanás, que enseña las vidas a tener autonomía de Dios, independencia. Eso que está pasando ahora en Cataluña, eso no es nuevo, eso pasó en el Edén. Le dice Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? Dice: ¿y a mí qué me dice de mi hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, tú eres guarda de tu hermano, Caín. No, yo tengo mi vida y los hermanos tendrán la suya. Y ahora, si los hermanos tienen problemas, como dicen por ahí muchos hermanos en la iglesia, que se busquen la vida. No, aquí toda esa jerguería y toda esa basura no puede entrar. Si un hermano tiene problemas, es mi problema también. Y si yo quiero mirar para el lado, el Espíritu de Dios me va a decir: pues mira para el hermano, y yo para allá, y voy a estar en una guerra. Porque hay que mirar al hermano en sus situaciones. Eso es tener sentido de cuerpo. El apóstol Juan lo dice: si tú dices que estás en luz y aborreces a tu hermano, esto no va así. Tenemos que aprender entonces cómo va. ¿Cómo va esto, Señor? Te tienes que unir a la cabeza. Que sea la cabeza la que te revele y te muestre cómo es que funciona el cuerpo. Voy a hacer una pregunta. Cuando tú te comes los alimentos, ¿te preocupa qué es lo que hace el estómago y el cerebro hacia donde los distribuye? No te ha sido dada esa capacidad de preocuparte. Estás hecho a tomarlo y se acabó. Pero el cuerpo tiene injertado una naturaleza y una inteligencia espiritual o natural del cuerpo, que él es el que decide qué hace con cada alimento y para dónde va cada cosa. Tú descansas en eso y estás alimentando tu cuerpo. ¿Por qué cuando alimentas tu espíritu no haces lo mismo y dejas que el espíritu sea el que administre tu vida con toda la enseñanza y qué tú tienes que hacer con cada aspecto de tu vida? Porque todavía tenemos esa autonomía que venimos de afuera. Y yo no suelto, como dicen por ahí, no suelto prenda. Sí, tú enséñame esto, lo otro, pero déjame que yo tenga... Déjame que yo tenga el toro por los cuernos. Que como lo suelte me pega una cornada. Dice el apóstol Juan: si todavía aborreces a tu hermano, estás en tinieblas. ¿Es posible que eso no suceda? Sí, es posible. Por eso está escrito. ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué es posible que nosotros andemos en tinieblas y la naturaleza vieja, en vez de estar ya crucificada, todavía esté viva? Mira, el diseño de Dios mira. Cristo es crucificado por nuestros pecados. ¿Qué remedio ha dejado Dios para que la naturaleza nuestra sea neutralizada y no opere? Que además de Cristo haber sido crucificado, ahora soy yo crucificado juntamente con él. Hay dos crucifixiones. Vaya, entiéndeme. No vaya a ser que ahora luego diga que yo he dicho que hay dos crucifixiones. Una es que a Cristo lo crucifican por mis pecados para que jurídicamente no haya cómputo de mi iniquidad en el cielo. Ha sido borrado en el registro celestial, las actas que eran contrarias han sido todo borradas y aparece un folio en blanco con la vida de Cristo. Perfecta. Ahora otra cosa es que para que eso se traduzca aquí abajo, tengo yo que neutralizar esta naturaleza. Porque yo quiero que mis miembros, ahora que han sido miembros de iniquidad para siempre, o sea, por siempre, yo quiero que ahora le sirvan a la justicia, dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos. ¿Cómo lo hago? Tienes que ser crucificado ahora tú juntamente con Cristo. Cuando dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿quién dice que vive en mí? Cristo. Si Cristo vive en mí, yo no tengo que preocuparme de nada.
¿Qué problema tengo? Ninguno. Ya morí. El que ha muerto, dice la Biblia, ha sido justificado de sus pecados. Se acabó. El problema es que el no saber injertar al yo en la cruz hace que se filtren las tinieblas en nosotros, porque se trata de encajarnos en la cruz. Se acabó. En el momento que la vieja naturaleza es encajada en la cruz, se cumple lo que dice la palabra y ya no vive Cristo en nosotros. Y estos miembros que han sido toda la vida usados para la iniquidad, resultan que llegan a ser instrumentos de justicia, dando fruto de santificación, dice la palabra. Pero claro, eso es cuando la cabeza es la que dirige todo el cuerpo. Pero yo no soy el cuerpo de Cristo, yo soy una piedra viva dentro de ese edificio. Tengo que considerar a mi hermano, al otro hermano, a todos lo tengo que considerar. Claro, siempre vino uno y dijo, pero hermano, es que este hermano es tiniebla, esto es cizaña pura. A la cizaña también hay que tolerarla. Estamos ungidos hasta para amar a nuestros enemigos. Ya Dios hará la separación. Pues tú sabes que el diablo te cuelga rápidamente la medalla esta que se ponen los alcaldes y todo eso, y dice, no, aquí el que va a separar la cizaña del trigo eres tú. No, yo no. Que lo haga otro, pero yo no. Muchas gracias, date una vuelta con vista. Con vista no aparece más por aquí. Claro, dice el apóstol Juan, el que anda en tinieblas aborrece, o sea, el que dice que está en luz aborrece a su hermano, está en tinieblas, dice, y dice en el versículo 11, dice, y el que aborrece a su hermano, primera cosa, que si digo que ando en luz y aborrezco a mi hermano, estoy en tinieblas. Y ahora dice, en el 11 dice, y el que aborrece a su hermano y está en tinieblas y anda en tinieblas, no sabe dónde va. Y las tinieblas han cegado sus ojos. ¿De qué ojos está refiriéndose? ¿A los carnales? No. A los ojos del entendimiento. Los que el apóstol Pablo dice, Señor, que nos sean alumbrados, dice a los Efesios, los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para que qué? Para que podamos comprender cuál sea la anchura, la profundidad y toda la dimensión del amor de Dios que es en Cristo. ¿Qué hace el enemigo cuando me ciega los ojos? Que no entiendo que yo estoy dentro de un cuerpo donde lo que coliga todos los ligamentos es el amor de Dios. Me ciega los ojos. ¿Qué dijo Cristo acerca de los ojos? Dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está en luz. Gloria a Dios. Pero ¿y si tu ojo es malo? Todo tu cuerpo está como dijo. Porque los ojos es la lámpara del cuerpo. Y los que lo estaban escuchando se creen que estaba refiriendo a los ojos naturales. Es los ojos del entendimiento. Por eso que Dios, por su palabra, va procesando nuestro entendimiento para darnos la capacidad de ¿qué? De entender todo el plan de Dios. Que Dios es inclusivo. Que Dios no es exclusivo. Que es inclusivo. Y cuando estamos en tiniebla creemos que somos exclusivos. Y sí que es verdad que hay una exclusividad. Somos únicos, evidentemente, a los ojos de Dios. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Pero no como para hacer exclusión o división o estatus y dejar a mi hermano allí. No. Dios incluye, no excluye. Pero ¿qué hace el diablo? Te hace sentir superior. Te hace querer sentirte único en tu clase. Hay uno ya que es único en su clase, se llama Jesucristo. Amén. Y si yo pertenezco al cuerpo de Jesucristo, por ende ya soy único. Como dicen por aquí, único en la especie. No hay dos iguales. Pero lo otro es carne. Lo otro es carne. Ahora vamos a ver un momentito. Ahí mismo donde estamos, en el capítulo 2. O sea, en el capítulo 2, en el versículo 15. ¿Cómo es posible que las tinieblas estén todavía tomando dominio? Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántas veces yo he discutido este versículo con hermanos, con ministros, con pastores? Y se ha discutido por los siglos. Y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué amor? Ese, precisamente. El que coliga todo el cuerpo. El que cuando Dios te abre el entendimiento te hace entender que tú eres un miembro más dentro de un cuerpo que le pertenece a Él.
Y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahora especifica, ¿y qué es el mundo? Y las cosas que están en el mundo, ahí te lo dice. No te dice cosas específicas. Como yo tengo que discutir, el mundo es meterte en una discoteca, el mundo es irte aquí o allí. No. Habla de tres aspectos, como tres dimensiones, tres ámbitos. Ahí lo dice. Porque todo lo que hay en el mundo, paréntesis, aunque no lo dice ahí, paréntesis, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué dice ahí? No proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Porque muchos no están entendiendo el amor de Dios en sus corazones. Porque como Pablo le dice a Timoteo, el propósito de este mandamiento, Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio, fe no fingida y una conciencia limpia. Para eso Dios nos da esta doctrina. Pero ¿qué ocurre? Que si tú te alimentas de los deseos de los ojos, no de los del espíritu, sino de los de la carne, ya empezamos. El deseo del ojo de la carne es malo, con apariencia de bueno, ¿eh? Porque si tú lo vieras con apariencia de malo, te aseguro que no le entra. Pero el deseo que le viene a la carne lo ve atractivo. Los deseos de los ojos. Además, te vas a Proverbios y escuchas a Salomón, dice, hay cuatro cosas que nunca se cansan de decir, dame, dame, dame. Y una de ellas es los ojos. Eso empieza a triturar, y lo mete en la selva del Amazonas y te destruye un bosque. Haciendo así. Los deseos de la carne, que no tienen apariencia de ser pecaminoso, pero son de la carne. ¿No? Mi hermano, ¿tú qué quieres? Dice Santiago, pedid, pero pedid más. ¿Por qué? Porque pedid para vuestros deleites. Hombre, claro, si hay que pedir, ¿qué malo hay? Yo quiero el coche, la casa, todo el frigorífico lleno hasta las trancas, ¿no? La paguita, el piso en la playa y ya está. Y en vez en cuando que se haga así, como decía uno, que salga un montón de gente desfilando con bandejas de calamares y carrillada en salsa. Pero eso son tonterías. Eso es la carne, dice, pero eso no es malo. No estoy hablando de que es malo ni bueno. Dice ahí que son los deseos de la carne. Cuando la carne está bien alimentada, no hay ciencia de Dios en el espíritu. Los ojos del entendimiento se han oscurecido. ¿Os acordáis cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, dice, y debiendo ellos darle gloria a Dios, porque la gente se cree que esto es desde hace muchos años del principio, desde Noé. Job es antes que Noé. Y dice la Biblia que en aquel tiempo todos glorificaban a Dios, todos le conocían por aquí y le glorificaban. Pero llegó un momento que se envanecieron en sus razonamientos y ya no quisieron darle gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice que Dios hace? Los entrega que a una mente entenebrecida les oscurece el entendimiento. Cuando el hombre tiene el entendimiento oscurecido, que es como nosotros hablamos ahora, que se alimenta de los ojos de la carne, ahí se formó ya el caos. Que es lo que estamos viendo hoy también en el mundo y se está metiendo incluso en la iglesia. La gente cree que esto es nuevo, pero esto es muy antiguo. Dice que Dios, cuando le entenebrece el entendimiento, empiezan a hacer cosas que no convienen. Se encienden en sus pasiones y en su lascivia y hacen cosas, ahí lo dice, en contranatura. Mujeres con mujeres y hombres con hombres. Porque tienen el entendimiento privado de toda verdad. Pues entonces en los días de hoy sucede lo mismo en la iglesia. El enemigo, al oscurecer el sacrificio de la cruz, impide que legalmente se mueva el amor de Dios por el cuerpo, que es la sangre que le da vida a todo el cuerpo. Amén. El amor de Dios. Y tú dirás, bueno, el amor de Dios, pero están los dones, están los talentos, hay que andar en santidad, todo eso es segundo orden. Amén. No, eso es primero, segundo. ¿Sabéis por qué? Porque lo único que movió a Cristo a hacer el sacrificio más grande que se ha hecho en esta tierra, que no se hará otro igual, que desde la eternidad pasada estaba preparado y se hizo, fue el amor que nos tuvo a cada uno de nosotros. Amén. Y Dios muestra su amor para con nosotros, hizo una demostración, lo muestra, ¿cómo? Dice, en que siendo nosotros aún pecadores, como diciendo, todavía estabais en pecado, y Él ya fue y murió por cada uno de ustedes. Eso es amor. Eso es sentido de cuerpo.
Eso es sentimiento de que aunque yo veo a mi hermano que está fallando y no está haciendo lo correcto, yo todavía doy la cara por mi hermano. Si lo que toca es aborrecer al hermano porque está fallando, porque no se entera, porque vaya tela, aparte y por encima de todo eso, yo doy la cara por mi hermano. El enemigo ha sacado ese sentir de la iglesia. La noche en la que Jesús fue entregado, dice la Biblia, que tomó una toalla y se la amarró aquí y cogió un lebrillo con agua. Y empezó a lavarle los pies a todos los discípulos. Yo no digo que eso lo tengamos que hacer ahora porque eso forma parte de la cultura judía y en nuestra cultura eso no existe. Pero que un maestro le lavara los pies a los discípulos, eso era... Para ellos era muy fuerte. Y Pedro fue el primero que dijo, a mí no, porque es que como... Y él dijo, ustedes me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo siendo el maestro y el señor os he lavado los pies a ustedes, haced ustedes también lo mismo los unos con los otros. Porque ustedes vayan a ver que en las naciones los gobernantes se enseñorean de ellas, dijo, pero no será así entre vosotros. Pero cuando yo alimento mi carne de las cosas de afuera y alimento mi soul de las cosas de afuera y la vanagloria de la vida, ¿qué es la vanagloria de la vida? Es ese deseo donde yo me siento superior. Aunque sea a uno por lo menos, ya me hace sentir a mi bien. Yo lo tengo puesto como soberbia de la vida. Fui yo a un retiro con un hermano pequeñito en la fe, que medía prácticamente 1,5 o poco, pero cuando vio allí a uno que medía 1,40 se arrimó bien a él y se sentía en ese momento que era lo más grande. Y aprovechó todo lo que pudo y en la cola la ve, a ver. Y decía, que bien me siento en la tuya. Y es que el sentirnos superiores está ahí, eso es nato, eso está impronto en la naturaleza caída. Y eso lo sabe Satanás y va a buscar que eso salga en la iglesia. Por eso el enemigo ha usado el sistema eclesiástico piramidal. ¿Ustedes sabéis por qué el sistema piramidal existe en la iglesia? Existe, no debe de existir. ¿Por qué? Por causa de la vanagloria de la vida. En el momento que el líder ya se siente superior a los demás, la vanagloria de la vida. En el momento que el líder impone, y además si él lo impone, todavía peor. Entonces ya la gente no tiene carga por el hermano, lo que busca es un cargo del líder. Y el sistema se va cada vez estableciendo más. Se va haciendo diferencias sociales, diferencias económicas, diferencias de intelecto. El hermano no sabe, el otro es un reverde, el otro es así, el otro es asado. ¿Y cómo estoy? Aborreciendo a mi hermano y diciendo que estoy en luz. Estoy alimentándome de la soberbia de la vida. ¿Sabéis cómo se tradujo esto en el primer tiempo? Vinieron los circuncidantes, que la Biblia lo llama los doctores de la ley, y le decían a los hermanos que los veían felices, gozosos, alegres. El apóstol Pablo lo había predicado a Cristo y este crucificado. El Espíritu Santo hacía maravillas entre ellos, y ya venían a robarle el gozo a los hermanos. Con su Biblia, bien puesta así como... Yo en su día la llevé también así, yo iba... Mi corbata, evidentemente, porque sin corbata nadie verá al Señor. Y yo bien puesto, y al que veía así con mucho gozo que eso, a mí me lo hicieron también. Me iba, hermano, ¿usted cómo anda? ¿Usted está circuncidado? ¿Usted está trayendo su diezmo? Y las cejas para arriba. Y el hermano, ¿Ustedes están dando bien o todavía...? Y ya se descuadraba porque decía, ¿qué estoy haciendo mal? Y eso trae trauma, hermano. Eso llega un momento que eso es espiritual, eso es malísimo. Eso es legalismo. Y el hermano todo gozoso, con su salvación, gozándose con su Señor, vengo yo y le robo eso. ¿Entendéis?
que a su vez yo se lo robaba porque cuando unos hermanos se roban la paz los unos a los otros, ¿sabéis por qué? Porque no tienen paz. Cuando los hermanos se roban la paz unos a los otros, que necesitan de reconocimiento o algo, o cogen autoridad de una forma carnal, es lo único que lo hace sentir bien, pero es por la amargura que tienen dentro porque no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque no estamos teniendo sentido de cuerpo, porque no estamos conectados a la cruz, porque cuando tú estás conectado a la cruz, disfrutas 100% de la justicia de Cristo, y el efecto de la justicia es paz. Cuando tú tienes paz en tu corazón, aunque las cosas no estén en orden, tú no vienes a robarle la paz a nadie, porque tú estás saturado de paz. Tienes una seguridad dentro de ti que es impresionante, tienes reposo perpetuo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tranquilo, que la cabeza es la que sabe cómo va a solucionar esto. Y le da prioridad ¿a quién? Al Espíritu Santo. No, hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que dejar de hacer? Tranquilo, estamos en un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. No se ha dormido el que guarda a Israel. Ay, corre, toca la campana, que tenemos que hacer, que no tiene que hacer nada. Y menos atacar a tu hermano con la culpa, porque Satanás es un ladrón. Viene, ataca a los hermanos con la culpa, vestido de ministro, los encierra en un cuarto, coge la llave y se desaparece. Y ahora se quedan allí los hermanos, pobrecitos de mí, mea culpa, y ahora llega el otro, el que trabaja con este, y dice, qué indigno eres de ser de Dios. A muchos le ha dicho, quítate la vida ya o vete al mundo, porque tú no eres digno de estar aquí. Eres despreciable. Y se han ido. Y todo vino el origen vino de una rama que no se enteró que estaba injertada en el buen olivo y que hay una cabeza en medio del cuerpo. Por eso le está diciendo el apóstol Juan, os voy a decir una cosa, como digáis que estáis en luz y aborrecéis, estáis en tinieblas y el caso es que no sabe para dónde va. Porque está dándole porrazo aquí a todo el mundo. Me estás dañando el cuerpo. Y el cuerpo es de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 2, guardado de los perros. Y uno dice, ¿pero de los perros? Yo tengo en mi casa un chihuahua, pero ¿qué hago yo con él? Dice, no, de ese no es. Dice, guardado de los malos obreros, de los que mutilan el cuerpo, dice. Guárdate de ellos. Porque los malos obreros, dice, este no está a la altura, este no está así, este no está asado. Fuera. Por eso es que tenemos que venir a la Escritura. Ella nos da conciencia real. Abre nuestra mente hacia la cabeza. Jesucristo no desechó a nadie. Hasta el mismo Judas le dijo a última hora, amigo, con un beso entrega al Hijo del Hombre, y le había lavado los pies un rato antes. Judas fue engañado. Era el hijo de perdición. Cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, porque un evangelio dice que incluso se arrepintió. Mira qué fuerte es esto. Pero no la presencia de Dios. Ya, pero hubo un despertar de que él sabía que había hecho algo que no estaba mal. Mira el error. Y ahí es donde yo os quiero llevar. Fue a los sacerdotes. Y como tú vayas a los sacerdotes que no tienen sentido de cuerpo, con tu culpa, te van a dejar con ella. Porque el que tiene sentido de cuerpo, dice, el hermano ha fallado. Pero vamos a llevarlo a Cristo, que es el que ha llevado sus culpas. Para hacerle ver que su culpa ya ha sido pagada en el Calvario y el hermano se ha liberado de la culpa. Pero los sacerdotes malos no hacen eso. Dice, tú, allá tú con tu culpa. Y cogieron y siguieron su camino. Claro, vino el diablo y le dijo, tú eres indigno, has entregado al maestro, has entregado sangre inocente, ¿qué has hecho? Quítate la vida. Y fue y se la quitó. Así trabaja este espíritu. Así trabaja este espíritu. Y siguen trabajando de la misma manera. A Satanás no le gustan mucho los cambios de planes. Mientras que le vaya bien una estrategia, sigue. Sucede todavía en los días de hoy. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cuerpo de Cristo, hermano? Tenemos que ser inclusivistas. Tenemos que dar la cara por el hermano cuando el hermano está fallando. Porque cuando lo está haciendo bien es fácil dar la cara. Yo he caminado muchos años sin suministrarme de la justicia de Cristo. No me suministraba de la cabeza, no entendía dónde estaba. Vivía en mi propia justicia.
Hice del ayuno, de la oración y de muchas cosas espirituales, entre comillas, buenas, mi justicia. Cuando me di cuenta que yo no podía caminar porque me sentía incompleto, entonces Dios me reveló su justicia. Y cada día peleo con todo mi corazón por no soltarme de la justicia de Cristo. Cuando estoy alimentado bien de su justicia porque su carne es verdadera carne y verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, todo mi proceder es el sentir de cuerpo. Yo no me tengo que preocupar por hacer, como dicen por ahí. Hermano, ¿has oído la palabra? Sí, pues ponla por obra. Yo ni me preocupo por ponerla por obra, yo me preocupo por creerla. Es Él el que produce en mí tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. Es Él el que pone esos instintos. Es Él el que procede. ¿Por qué? Porque no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso es una realidad que está escrito. Porque si soy yo quien me tengo ahora que programar para hacer lo que Él dice, soy yo y yo me llevo la gloria y no es Cristo en mí. Pero cuando Cristo vive en mí, toda la gloria es de Él. Los circuncidantes le dicen a los hermanos, ¿estás circuncidado? No, no me he circuncidado. No estás circuncidado, hermano, tú no estás en santidad, ¿eh? No va a poder participar de la cena. No va a poder. Ya estaba era la clase A de hermanos y la clase B. Los santificados, como en el Titanic, y los que estaban más inmundos. ¿Y qué pasa? Los hermanos se sentían mal y ya para pertenecer al grupo, a la doctrina de la iglesia, al estatus, se circuncidaban. Y cuando se circuncidaban, los doctores que los habían mandado se gloriaban, dice la Biblia. ¿En dónde? En la carne de los hermanos. Habían hecho caso a los perros. Habían puesto los santos, le habían dado los santos a los perros. Y los perros se comen hasta su propio vómito, hermano. ¿Sabéis lo que quiere decir que un perro se coma su propio vómito? Quiere decir que si yo vengo al Evangelio y las cosas de las cuales Cristo me liberó y las vomité, y yo luego llego y me las como otra vez, como ministro del Evangelio voy a hacer lo peor que se va a encontrar nadie. Porque voy a usar de lo que yo era en el mundo, ahora en el Evangelio. Por eso Pablo dice, perro. Y cuando escribe el apóstol Juan su epístola de Apocalipsis, él dice, los perros estarán fuera. Y no está hablando de los de cuatro patas. Porque no son gente que ha entendido la esencia de cuerpo. No son gente que ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros somos aquí a la gente sencilla. Mira, yo miro gente sencilla. Aquí el que más. Jesucristo dijo, Padre, te doy gracias. Así dijo. Porque le ha escondido estas cosas a los sabios y los entendidos. Y se los ha revelado a los pequeños. Vamos a estar un día en la gloria, hermano. Y nos vamos a quitar las coronas, vamos a decir, Señor, tuya es la gloria. Amén. Tuya es la honra. Amén. Porque por tu sangre tú nos has redimido. Por tu sangre tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Con tu sangre nos has redimido de todo linaje, de todo pueblo. Eres tú, Señor, quien nos ha salvado. Qué corona ni nada. Esto es tuyo. Amén. Por la gracia de Dios que estamos aquí. Amén. Pero hemos sido gente que hemos recibido el sacrificio. Gente inclusivista. Inclusivista. Hemos dejado fuera la doctrina de los hombres. Hemos sacado esa maldad, esa levadura. Hemos empezado a celebrar la fiesta, pero con los panes, dice sin levadura, dice sin la malicia, ¿ves? Sin esa maldad. Porque el amor tiene que nacer de corazón puro. Fe no fingida. ¿Qué sucede en un...? Mire, hermano, yo vengo de un corte legalista, ¿vale? Si no tenemos bien clara la justicia de Cristo, que es la cruz, nos vamos a desequilibrar. O vamos a declinarnos para el corte legalista, porque queremos ser santos, o nos vamos a declinar por la supergracia y vamos a acabar siendo unos libertinos, porque esto no es nada. ¿Y ahora qué pasa? Mira, se puede ser santo sin ser un legalista y se puede ser libre sin ser un libertino. ¿Cómo? Abrazado de la justicia de Cristo. Y cuando conocemos esta justicia de cerca y nos apropiamos de ella, el alimento que tú te comes, cuando esto empieza a darte crecimiento, llega un momento que tú te das cuenta de la mentira que hay en las instituciones y en lo que son las organizaciones. Te tiene Dios que sacar para revelarte esto. Ya dentro está podrido. Y te conecta a la cabeza.
para que participemos verdaderamente de la buena savia del buen olivo. El buen olivo es Cristo. Él es la raíz del linaje de David. Y nosotros nos han injertado y tenemos que empezar a procesar las cosas por el sacrificio de la cruz. Y a comer todo el tiempo de esa justicia. Bien, el tiempo ha avanzado. Yo espero que el Señor nos vaya poco a poco guiando hacia alcanzar ese propósito. Hemos sido salvos con un propósito y hay que buscarlo y alcanzarlo como sea. En ese diseño tú tienes un lugar, eres un miembro. En el cuerpo de Cristo todos tenemos un lugar. Y en ese lugar cada uno va a ejercer el don que ha recibido. Dice, cada uno según el don que ha recibido, por la gracia de Dios, dice, ministreselo a otros. Tú tienes algo que darles a los demás de parte de Cristo. Y los demás tienen algo que darte a ti de parte de Cristo. Para que eso sea lo que nos vaya dando crecimiento con sentido de cuerpo. Dios se quiere manifestar en este tiempo, ¿vale? Pero no que un hombre resarte sobre los demás, un hombre de super fe, un hombre de fe, no. Lo va a hacer a través de un cuerpo de creyentes. Que cuando venga al mundo a mirar no vea a alguien que destaque sobre demás, porque si tú tienes el don de sanidad, el otro tiene el don de palabra, el otro tiene el don de ciencia, el otro tiene el don de milagro, y dice, bueno, aquí ahora se va a quedar como diciendo, ¿a cuál mejor? Eso es lo que Dios tiene que hacer. Y un grande es como un niño y un niño es como un grande. Que mire donde mire, a lo único que ve es a la gloria de Dios. El único organismo capaz de contener toda la plenitud de la deidad hoy día es la iglesia de Jesucristo. Que está bien diseñada, no está desequilibrada. Está ahí, perfecta, con los genes de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias por este lugar de que nosotros hemos participado para darte culto a ti hoy, Señor, por este aire acondicionado, Señor. Gracias por los hermanos aquí presentes. Yo te ruego que tu palabra siga taladrando y ministrando, Dios mío, nuestro espíritu, y que nos alimente desde lo profundo de nuestro ser, Dios mío. Trae visión, Señor, a nuestro entendimiento, y ayúdanos a asimilarla con honestidad, Dios mío, y con humildad. Gracias, Padre, en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga a mis hermanos.